Está compuesto por David Castillo, Diana Ibagón y Lady Díaz. Somos de la Maestría en Gerencia de Desarrollo Sostenible, la Fundación Universitaria Los Libertadores. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Entonces llegamos a un tema muy específico que se llama conocimiento científico. Este conocimiento científico es complejo. Se genera por medio de un método científico. Esto nos permite llegar a unas situaciones y unos fenómenos concretos que llegan a unas respuestas, ¿cierto? Y se perfeccionan con el tiempo. Esto plantea nuevos interrogantes sobre estas realidades. El hombre ciencia, entonces, ¿qué busca? Busca que este conocimiento sea simple para todo mundo, para el hombre común, ¿cierto? Entre más profundo sea el conocimiento, esto genera que altere su propia realidad. Y esto le otorga un significado y un sentido de realidad, ¿cierto? Este conocimiento tiene algunas características. Este conocimiento observa, descubre, aplica y predice. Al unir estas, usted logra generar un conocimiento, usted genera una sistematización de este conocimiento, por lo tanto llega a una realidad. Pero ¿qué pasa? El hombre de la ciencia a veces no aplica esta sistematización. Al no aplicarla, no llega a una conciencia. Por tal motivo, no tiene resultados que controlen conscientemente. Entonces, ¿qué se busca? Que con esta realidad se llegue a una investigación y con esta investigación se llegue a una ciencia. Entonces, el método científico, entonces, ¿qué es el método científico? Entonces, este es un procedimiento. Se descubre alguna realidad, alguna pregunta, alguna condición, ¿cierto? Una condición de la realidad, de sucesos específicos de su entorno o de donde vive, o donde se caracteriza. Pero estas características tienen unas temáticas que es tentativo, es verificable, tiene un razonamiento riguroso, tiene unas observaciones empíricas. Padinas decía en el texto que es la sucesión de pasos que nos deben dar a descubrir un nuevo conocimiento y que comprueba o rechaza una realidad, ¿cierto? Entonces, la partida de este método científico es el descubrimiento de estas realidades que nos permiten formular problemas de investigación, ¿sí? De su entorno, de la realidad de cada sujeto. Esto nos permite delimitar y especificarlos en contexto, llegando a un tratamiento adecuado. Entonces, se analiza, se genera un proceso, se sistematiza y esto genera una explicación lógica y coherente. Esto conlleva a un cambio de realidad. Entonces, Bunk decía que el método científico es falible, o sea, que puede fallar. No es autosuficiente, o sea, que requiere un conocimiento previo. Esto puede regularse, elaborarse, complementarse para generar un orden y un procedimiento. Y en el orden y el procedimiento genera una teoría. En nuestro texto habla que la teoría y el método van de la mano. Estos dos generan una metodología. Al generar una metodología, llega a un objeto de investigación. Y bueno, ¿cuáles son las características del método científico? La primera característica es que es fáctico. ¿Y qué significa eso? Pues que se ciñe directamente a los hechos. También la otra característica es que trasciende a los hechos, es decir, que los científicos exprimen lo más que puedan la realidad para poder ir más allá de lo superficial y de las apariencias e ir a lo profundo. La verificación científica. Bueno, ¿en qué consiste o a qué se refiere la verificación científica? Y es que se busca valerse de la formulación de hipótesis y poder sacar lo más posible o analizar esa realidad para poder llegar a conclusiones. Es autocorrectivo y progresivo, es decir, que a medida que avanzan las investigaciones pueden llegar a propias conclusiones y a nuevos aportes. Es general, es decir, que puede analizar hechos específicos
para poder extrapolarlo a pautas generales, y es objetivo, es decir, que busca datos reales que no vayan de suposiciones, sino de la realidad. Ahora bien, entonces, ¿qué es la investigación científica? En la investigación científica, en cada espacio se puede encontrar o se pueden proponer muchas definiciones, pero acá vamos a decir una en específico, y es que la investigación científica es un proceso. ¿Mediante qué hacemos ese proceso? Mediante la aplicación de un método científico. ¿Para qué? Para poder obtener información relevante. ¿Y para qué queremos información relevante? Para poder entender una realidad, verificarla, corregirla o simplemente poder aplicar el conocimiento. Cuando hablamos de investigación científica, hablamos de dos partes, una la formal y la otra es la parte del proceso. La parte formal es la que generalmente se conoce, que es el informe de investigación, donde ponemos allí todo lo que hemos analizado, encontrado, hipótesis, conclusiones. Y el proceso son todos los pasos que vamos a seguir desde la experticia para poder llegar a una determinada conclusión de una realidad. Listo. Todo esto lleva a hacer un esquema del proceso de investigación. Este esquema tiene que ir dirigido a una elección del tema. Esa elección del tema es un planteamiento, tiene una delimitación que lleva a la revisión de conocimientos, el alcance y límites y los recursos. Eso también obtiene un problema. Ese problema lleva la identificación, la descripción, los elementos y la formulación. Y de ahí se descomponen los objetivos, que están compuestos por generales y específicos. Lleva también un marco teórico. Ese marco teórico habla de los antecedentes, de la definición, de la hipótesis, de las variables que van a utilizar en ese proyecto de investigación. Y la metodología, que es la población y muestra, la recolección de datos y los procesamientos de datos, que es muy importante. Todo esto obtiene un informe final, que ese informe es la codificación y la tabulación de su proyecto. ¿Cuál es el proceso de investigación científica? Pues la investigación se compone en dos, en un proceso académico y en un proceso investigativo. El proceso académico son los recursos pedagógicos. ¿Cuáles son ellos? Todos los recursos que nos los dan el docente o el profesor que está en su asignatura. Ese conocimiento, esas herramientas, esas estrategias que él nos lleva para poder realizar esa investigación. Y el aprendizaje del estudiante es lo que uno adquiere de esas herramientas y conocimientos de los profesores. El segundo proceso es el investigativo, que tiene como tal un resultado que es un producto. Ese producto conlleva a un nuevo conocimiento. Las características de investigación son tres: plantear la metodología, crear instrumentos y recoger y registrar, analizar datos. Son tres muy específicas y esenciales para poder realizar una buena investigación. Si no las tienen, deben de realizarlas para tener un mejor recurso. Y en las formas tenemos forma pura y forma aplicada. Esa forma pura es plantear la teoría de qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar. Es importante tener en cuenta. Y la aplicada es ya colocar en puesta en marcha la teoría con la realidad. ¿Sí? ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué hicimos en la teoría? Colocarlo en realidad para tener en cuenta las pautas. Esa aplicada se divide en tres tipos: en la histórica, en la descriptiva y en la experimental. Súper importante la histórica porque es lo que nos habla de la reseña y que nos vamos a basar en ella para poder mejorar y aplicarla. La descriptiva nos enseña a mirar cómo debemos hacerlo, cómo debemos mejorarlo. Y la experimental nos lleva a un proceso muy riguroso de investigación. Los dejo con este mensaje. Si supiera qué es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación, ¿verdad? Albert Einstein. Muchas gracias.